Buenas noches con todos. Vamos a hablar sobre el sistema de citas y seguimientos para Novoa Abogados. El grupo se conforma por Cacha y Arno, Novoa Jonery, Monja Yair, Tapia Fernando y quien les habla, Arias Damián. Correcciones del avance de Proyecto Final 2. Diagrama de casos de uso general. Este arreglo de los casos de uso ha agregado 8 diagramas más, aparte del que ya teníamos, del general, y un diagrama y 9 diagramas más de caso de diagrama de entidad relación, sin de casos de uso. En la corrección hecha por el docente no se actualizó la plantilla ESU solicitada. En este caso hemos corregido esa plantilla, hemos utilizado la plantilla y hemos agregado el ID y el flujo alternativo que no estaba anteriormente y una descripción para cada EUC. Análisis del sistema. Paquete de análisis. En esta parte faltaba el diagrama OML de paquetes, considerando las dos capas de distribución, en este caso la capa específica y capa general. También hemos mostrado una lista de paquetes también, pero incluyendo el diagrama OML. Relaciones de caso de uso. Estas relaciones de caso de uso están con una notación incorrecta. En este caso hemos usado la notación UML, 8 casos de uso previamente realizados de comunicación. En este caso también hemos arreglado la notación. En este caso fue una notación parecida al diagrama de secuencia, pero hemos realizado cada diagrama con la notación correcta, ya que anteriormente teníamos un diagrama y ahora hemos actualizado con 8 diagramas que nos pedía el docente. En la parte del diagrama de secuencia también es correcta su notación, pero hemos agregado 7 diagramas más ya que teníamos uno anteriormente. Bueno, continuamos con el modelo conceptual o diagrama de clase, donde vemos la relación entre la tabla cliente y la tabla pedido. Acá podemos ver que un cliente puede realizar muchos pedidos, pero cada pedido pertenece solo a ese cliente. Después vemos lo que es el pedido a detalle sobre la involucración de la tabla pedido y el detalle pedido, que va de uno a muchos, donde un pedido puede incluir muchas líneas de detalle de la tabla. Muy chiquito. Ya. Después vemos la relación de la tabla pedido y la tabla producto. ¿No? Que esto puede funcionar como un puente de la llave foránea y de pedido y la llave foránea y de producto, donde esto nos permite registrar cuántas unidades o cantidades, ¿no?, de un producto específico puede incluirse en un pedido específico. Ahora vemos la relación del estado a pedido, ¿no?, que va de uno a muchos. También vemos lo que es el producto a categoría, ¿no?, que también va de uno a muchos, donde una categoría, por ejemplo, electrónica, agrupa varios productos. Después vemos lo que es la relación entre el cliente a dirección, que va de uno a muchos, donde un cliente puede tener varias direcciones, ¿no? Y usar la clave foránea de cliente para vincular cada dirección a su propietario, con el modelo lógico, ¿no? Que tiene una tabla de origen cliente, tiene una relación con el ID persona, un FK, una llave foránea, una tabla de destino persona y va de uno a uno, ¿no? Que cada cliente es una única persona que le puede proporcionar sus datos básicos, como nombre, el teléfono, etcétera. Después vamos con la tabla empleado, que tiene un ID persona y tiene una llave foránea persona que va de uno a uno, donde cada empleado es una única persona que le puede proporcionar sus datos básicos. Después vamos a lo que es el usuario, una tabla de origen usuario. Tiene una relación con el empleado, tiene una llave foránea de empleado que va de uno a uno, donde la cuenta de usuario del sistema pertenece a un único empleado. Y así también encontramos que es la tabla cita, de una relación FKI de cliente, una tabla de destino que tiene la PK cliente, que va de muchos a uno, ¿no? Donde muchas citas pueden pertenecer a un mismo cliente. Lo mismo, ¿no?, que es en la tabla cita, relaciona con el ID de usuario, el ID a usuario, ¿no?, que tiene una tabla de destino a usuario de muchos a uno, donde una cita fue agendada o puede ser atendida por un usuario específico. Igual sucede en lo que es en la tabla pago, que tiene un ID cita, tiene una tabla de destino,
que viene a ser su cita, va de muchos a uno, donde cada pago está asociado directamente con una cita específica. Vemos también lo que es el caso, una tabla caso, tiene una relación ID expediente, con el ID expediente. Y también tiene una tabla de destino, una PK en el expediente que va de muchos a uno, donde un expediente contiene múltiples casos o tareas por realizar. Después también encontramos lo que es la tabla caso, que va de relación ID usuario, tiene una tabla de destino usuario que va de muchos a uno, donde un caso tiene asignado a un usuario responsable empleado. Encontramos también lo que es la tabla documento, que tiene una relación con el ID expediente, una tabla de destino APK expediente de muchos a uno, donde un expediente contiene múltiples documentos asociados. También tenemos lo que es el documento, en la misma tabla, que también tiene, tiene una relación ID tipo documento, tiene una tabla de destino tipo documento, que va de uno, de muchos a uno, donde un documento es clasificado según el único tipo que tenga, de ejemplo, como un contrato. También encontramos lo que es el perfil opción, tiene una relación FK con el ID perfil, y tabla de destino, que son perfiles, que va de muchos a muchos, donde un perfil tiene múltiples opciones, ¿no? Como por ejemplo, pues en los permisos, y una opción puede estar en múltiples perfiles también. Tenemos la tabla perfil opción, que tiene una relación con el ID opción, que tiene una tabla de destino, opciones, que va de muchos a muchos. También vemos lo que es la tabla sesión, que tiene un ID usuario, que está relacionada con el ID usuario, tiene una tabla de destino usuario, que va múltiple de muchos a uno, donde un usuario puede tener múltiples sesiones a lo largo de este tiempo. Modelo físico. Es el sistema, está almacenado realmente dentro de la base de datos. Esta es la representación, se muestra todas las tablas, sus campos, los tipos de datos, sus claves primarias y foráneas, además de las relaciones entre ellas. En diagramas presentados se observa distintas tablas como usuario, empleado, citas, caso, pago, expediente, entre otras más. Las tablas contienen campos con tipos de datos específicos. Por ejemplo, en algunas podemos encontrar link, cadenas de texto como el varchar, fechas como date o data times, claves primarias identificadas con ID. Además, las relaciones entre las tablas se muestran mediante líneas que indican cómo se vincula la información. Por ejemplo, entre usuarios se relaciona con empleado, cliente y persona, lo que permite que el usuario esté vinculado al tipo de persona correspondiente. Este modelo físico asegura que los datos estén correctamente estructurados, normalizados y relacionados, evitando duplicación de información y garantizando la integridad gracias al uso de las claves primarias y foráneas. Ahora vamos a ver lo que serían las tarjetas CRC de cada clase. En este caso, vendríamos a ver lo de cada entidad que es usuario, su responsabilidad. En este caso, por ejemplo, contamos en usuario lo que sería el empleado, el perfil y la sesión y notificación, en cual hay responsabilidades como gestionar sus credenciales para acceder al sistema, mantener relación con el empleado, asociar un perfil, definir los permisos y también asimismo recibir lo que serían las notificaciones, registrar sesiones activas. En el caso de lo que es el empleado, su responsabilidad, en este caso el usuario, es registrar su información personal y su contacto y asociarse, en este caso, a un usuario del sistema. En el caso de personas, su responsabilidad es registrar los datos personales de un cliente natural, asociar la entidad cliente para los procesos legales. En el caso de lo que sería empresa, su responsabilidad es registrar los datos corporativos de un cliente empresarial y asociarse el cliente para los procesos legales y administrativos. En el caso de lo que es cliente, en el cual encontramos las responsabilidades para persona, empresa, tipo de cliente, cita, caso y pago, sería representar al cliente del sistema, ya sea una persona o una empresa, según la entidad, y mantener lo que sería la información del registro y su tipo de cliente. En el caso de lo que sería la responsabilidad de tipo cliente, en el cual incluye lo que sería el cliente, sería clasificar a los clientes según la categoría, describir los tipos de clientes disponibles. En el caso de lo que sería la responsabilidad de cita, en el cual les incluyen lo que sería el cliente, el usuario, el estado de la cita y el pago de la cita. Sería lo que en este caso establecer la fecha, el motivo de motivo de la cita y también en este caso los clientes, perdón, los participantes de la cita en los cuales se está afectando, asignar también lo que sería el abogado y la secretaria. Y bueno, sería también actualizar lo que es su estado según el avance. En el caso de estado de cita,
su responsabilidad es definir el estado actual de la cita, ya sea pendiente, cancelada o en este caso reprogramada. En el caso de pagos, sus responsabilidades serían lo que incluye la cita y el estado de pago, registrar los pagos asociados a las citas, guardar el monto y el método de pago, la fecha del pago y actualizar este estado de pago. En el caso de la responsabilidad del estado del pago es definir los estados posibles de un pago y describir el significado de cada estado. En el caso de caso, los cuales afectan a lo que es el cliente, usuario, estado de caso y documento de expediente, se encarga de las responsabilidades de registrar un caso legal asociado a un cliente, asignar el abogado responsable, actualizar su estado y fechas del proceso, asociar asimismo los documentos y expedientes. En el caso de lo que es el estado de cita, las responsabilidades se afectan a lo que el colaborador, que sería caso, es definir el estado ya sea activo, archivado, finalizado y brindar una descripción del estado. En expedientes, las responsabilidades, en este caso los colaboradores serían lo que es caso, estado, expediente y documento, el cual se encarga de registrar el expediente legal del caso, gestionar el número, el juez, la materia y el juzgado y actualizar su estado del proceso. Y en el estado del expediente, los colaboradores que son expedientes, la responsabilidad sería definir el estado del expediente y en este caso describir la situación del expediente. En el caso de lo que es documento, los colaboradores serían lo que es el caso, el expediente y el tipo de documento, el cual se encarga de registrar los documentos asociados al caso del expediente, guardar el nombre, la ruta y el tipo, y también registrar la fecha de carga. En el tipo de documento, las responsabilidades se afectan al colaborador documento, en el cual es definir los tipos de documentos legales usados en casos y describir la naturaleza de cada tipo. En notificación, la responsabilidad se afecta a los colaboradores que serían el usuario y estado de notificación, los cuales la responsabilidad sería enviar el mensaje informativo del usuario, registrar la fecha del envío y el estado de la lectura. En el estado de notificación, las responsabilidades que serían para notificación es definir el estado de notificación, ya sea leída o estando pendiente por leer, el describir el estado para el control del sistema. En el caso de lo que es sesión, la responsabilidad se basa en registrar los inicios y cierres del usuario y también controlar el token de acceso, como también mantener el estado de la accesión. En el caso de lo que es el estado de sección, eh, su responsabilidad sería definir los estados posibles de una sesión y también describir su significado, ya sea que se encuentre activa o cerrada la sesión. En el caso de perfil, en los cuales los colaboradores serían el usuario y el perfil opción, las responsabilidades serían representar el perfil del usuario dentro del sistema, definir su función general y asociarse a la opción del sistema. En perfil opción, contamos con lo que es los colaboradores que serían perfil y opción, los cuales cuentan con la responsabilidad de asociar a los perfiles con opciones para determinar permisos, controlar qué funciones puede usar cada perfil y en el caso de lo que para finalizar sería opción, la responsabilidad sería lo que es representar una función o un módulo disponible en el sistema, asimismo como especificar la ruta y la acción permitida. Bien, continuando con la exposición, acá tenemos el diseño del sistema, tenemos el- la vista de login, ¿no? Y la vista de registro. Aquí tenemos el resto de vistas en las que podemos ver la vista del menú principal o el inicio, eh, la vista de usuarios, la de citas, de perfiles. Los colores que se ha tomado para el sistema son un color azul oscuro y una tonalidad de rojo que representa o está presente en el logotipo de la empresa. En estas vistas son las vistas de la secretaria, ya que el sistema se maneja por roles. Las vistas anteriores son del administrador que puede acceder a todas las vistas del sistema. Y la secretaria solamente podría acceder a lo que son el menú principal o el dashboard, a lo que son citas y a lo que son clientes que tenga la empresa y poder registrarlos y hacer todo el tema del CRUD para los clientes. Y también poder visualizar en el menú principal las citas pendientes que tengan los distintos abogados y así pueda llevar un control de ello. Listas del abogado, que sería otro rol más en el sistema en el que el abogado tiene acceso de igual manera al dashboard, pero también tiene acceso a clientes, a los casos, a los documentos, a generar reportes. Como vemos, las distintas vistas son bastante similares, pero con una funcionalidad distinta acorde a la vista que se está mostrando. El patrón de diseño que estamos manejando es el modelo vista controlador. Podemos visualizar aquí en este diagrama tenemos las entidades, ¿no? Tenemos usuario, empleado, estado de usuario, opciones, perfil, y se irán agregando muchas más entidades según
se vaya desarrollando el sistema. Tenemos también los controladores, donde tenemos los controllers de la aplicación, donde se realiza el mapeo de cada página para poder acceder a ello y a ciertos datos. Tenemos también las vistas, que serían las interfaces, lo que hemos visto hace un momento en el diseño, todas las páginas HTML en el que mostramos la información e interactuamos con el sistema. Ahí podemos apreciar las vistas del abogado, de la secretaria y del administrador del sistema o los administradores del sistema. Bien, tenemos también o hemos hecho uso lo que es DAO, pues le podemos apreciar la estructura que estamos manejando. Tenemos los controladores para el login, para el menú principal o el home, el usuario y los perfiles. También tenemos los servicios que nos permiten guardar el usuario, buscarlos o cargarlos. Tenemos distintos servicios para lo que es los perfiles, los usuarios, los estados, como vemos el estado de usuario service, que son distintos servicios para cada una de las entidades con las que se interactúa. También tenemos los repositorios, que es prácticamente donde se está realizando de manera abstracta el tema de DAO, y todo esto se relaciona con las entidades de usuario, perfil, empleado y estado usuario. Voy a compartir en la zona de la derecha. Tenemos la estructura del proyecto que estamos manejando, tenemos los controladores, tenemos los archivos de configuración donde estamos definiendo los permisos que vamos a tener en la aplicación, ¿no? Como podemos ver acá, tenemos ciertas autorizaciones. Estas autorizaciones para usuarios, perfiles, clientes y demás, según las distintas rutas, todo esto se está registrado también en la base de datos, y acá podemos permitir los permisos a las rutas de las distintas vistas que tenemos en HTML. También controlamos la seguridad de login. Acá tenemos la ruta para iniciar sesión, y los parámetros que estamos usando, obviamente el usuario y la contraseña. Tenemos los controladores, como vemos acá, el login controller o el home controller, que son los controladores que nos permiten el mapeo de la aplicación y el control de que no puedas ingresar a ciertas vistas a menos que te hayas logueado. Eso lo manejamos acá en el tema de los controladores. Tenemos el usuario controller, donde podemos ver que tenemos acá el mapeo de la vista nuevo, que sería para el registro y lo que sucede cuando estamos ahí. También tenemos acá el paquete de Converter, que lo que hace es recibir los datos, en este caso del formulario HTML, en un tipo string, y acá lo convertimos al tipo que tenemos en la base de datos, que por ejemplo el tipo de dato lo hacemos un parseo, ¿no? Y usamos el servicio del perfil para poder acceder a obtener el ID y hacer el parseo de los datos que estamos pasando de HTML. Tenemos también, acá tenemos los modelos, por ejemplo, las entidades que se estaban mencionando en el diagrama, las entidades de empleado, el estado del usuario, los perfiles, el usuario, todas las entidades las tenemos acá, y dado que en el proyecto estamos usando lo que es Spring Boot, tenemos acá las anotaciones que nos permiten justamente reducir el código, ¿no? Y hacer que ciertas cosas, gracias a Spring Boot, se realicen al momento de ejecutar la aplicación, como por ejemplo que se construyan los constructores, que tengamos los getters y setters a través de esta anotación, y le estamos obviamente indicando que es una entidad, y también le estamos pasando el nombre de la tabla en la base de datos para esta entidad, que sería la tabla usuario, que es el nombre que tiene en la base de datos. Entonces, de esta forma, usando Spring Boot y las anotaciones Lombok, ya no necesitamos estar escribiendo el código de los getters, los setters o los constructores, ya que Spring Boot o Lombok lo haría por nosotros. Aquí tenemos acá los repositorios también, donde tenemos, por ejemplo, acá la búsqueda por usuario, ¿no? Esta es una interfaz que extiende de JPA, donde le estamos pasando el usuario y en este caso el tipo de dato integer para que haga la búsqueda del usuario y nos devuelva un booleano en este caso, de si existe o no el usuario que se está buscando. De igual manera, con perfil repository, ya que acá estamos aplicando de esta forma lo que es el DAO, ¿no? Que con Spring Boot todo esto se abstrae, se realiza de manera abstracta, ya que de lo contrario tendríamos nosotros que crear toda la lógica para que funcione el modelo de DAO, y hacer que todo lo que sucede internamente gracias a Spring Boot, hacerlo mediante código para que pueda funcionar, lo cual llevaría más tiempo, y al usar Spring Boot como nos facilita la abstracción de esos pasos, pues ya no necesitamos
programarlo manualmente. También tenemos los servicios. Acá, por ejemplo, los servicios del usuario, donde podemos ver toda la lógica que está aquí, la lógica de negocio, donde estamos, en este caso, por ejemplo, al momento de loguearse, verificamos si el usuario existe o no existe, ¿no? Para poder acceder o iniciar sesión, porque si el usuario no existiera al momento de que se hace la búsqueda aquí, pues no tendríamos por qué iniciar sesión. eh, y pues se retornaría una opción vacía en todo caso, si es que ninguna de estas cosas o ninguna de estas condiciones, perdón, se cumpliera, ¿no? Y acá tenemos todos los métodos para poder también validar si el usuario existe o no existe, ¿no? Porque si el usuario no existe, no tendría tampoco por qué poder loguearse. Entonces, acá tenemos todos esos métodos, la parte de la lógica de negocio. Y desde aquí jalamos la aplicación, o sea, la ejecutamos. Y ya en esta zona de acá tenemos las vistas de HTML y con el framework de Tailwind para el tema del diseño y algunos iconos SVG que estamos usando. Y por último, las propiedades de la conexión a la base de datos y todo lo que conlleva a que la aplicación funcione. Lo que es el diagrama de estructura compuesta, la capa de usuario y la presentación, ¿no? Donde el usuario, ya sea abogado, secretario o administrador, es la persona que usa el sistema, ¿no? Donde sus acciones claves serán interactuar con el login, agendar, gestionar expedientes. Luego pasamos a lo que es el web GUI, que es el index HTML, el liming.html, donde es la parte visible que se ejecuta en el navegador. Está dividida lógicamente por roles, ¿no? Como el admin.html, como para los administradores. Después está lo que es la capa de aplicación, en lo que es el backend principal, donde contiene la lógica del negocio y actúa como un intermediario entre la interfaz y los servicios internos, ¿no? Lo que vemos es como un API controller, el Spring 9090, donde sería un punto de entrada de todas las peticiones, el Services Layer, la lógica del negocio, donde vendría a ser lo que es el cerebro del sistema, ¿no? Donde todos los casos de uso, como por ejemplo agendar una cita, crear un expediente, ¿no? Se implementan ahí. Después viene lo que son lo que es la capa de servicios y componentes auxiliares, donde el Slayer, del Service Slayer, donde la lógica se divide en varios servicios especializados, ¿no? Como entre ellos tenemos el File Storage, lo que es el PDF, adjuntos. Una de sus funciones principales sería, no sé, almacenar, servir. Tiene un flujo de datos que es el Storage Server, y vendría a ser el guardar archivos pesados como documentos, imágenes, fuera de la base de datos transaccionales. Después está el Search Optional, ¿no? Que viene como función principal el consultar, ¿no? Donde nos permite búsquedas rápidas sobre grandes volúmenes de datos. Después está el Message Queue, ¿no? Que tiene como función principal eventos, donde permite que la comunicación sea síncrona entre diferentes partes del sistema. Y viene el Auth Identity, ¿no? Que es la autenticación, donde se maneja el inicio de sesión de login y se verifica los permisos que tiene cada usuario. Pasamos a lo que es el Notifier, viene a ser el mail, el SMS, las notificaciones, donde se encarga de enviar correos electrónicos o mensajes de texto a usuarios o clientes. El diagrama de tiempo. El diagrama de tiempo nos permite visualizar cómo se comportan los procesos del sistema a lo largo del tiempo. Este tipo de diagrama se centra en mostrar el orden cronológico de las acciones del momento en que ocurre y la duración que dura. En el diagrama de tiempo, como podemos visualizar, se inicia por el cliente, donde hace una solicitud, lo que pasa a la secretaria, que va a agendar la cita, donde la secretaria ve en el sistema, valida disponibilidad y el abogado confirma esa disponibilidad. Esto aproximadamente nos tomaría en un lapso de 10 minutos. También nos permite entender mejor el comportamiento temporal del sistema y identificar cuellos de botella, tiempos de espera y sincronización entre procesos, lo cual este diagrama es muy útil para analizar eficiencia y coordinación entre diferentes módulos. De despliegue se muestra dónde se ejecutan los comportamientos del sistema. Aquí se presentan servidores, dispositivos de nodos, donde se instalan los módulos de software y así como las conexiones entre ellos. El despliegue de nuestro sistema va iniciando desde una base de datos que tiene como conexión el Tomcat al servidor del backend.
el servidor de backend se conecta al servidor web por mediante Spring Boot y el servidor web se pueden conectar el abogado, el cliente y la secretaria mediante HTTPS. También hemos tomado en cuenta los equipos que tiene la empresa, que vendría a ser impresoras multifuncionales, PC y lactos. Con el diagrama de componentes, encontramos lo que vendría a ser los héroes, pero principalmente tendríamos el main, el cual se reparte para lo que sería la interfaz de servicios de notificaciones, reportes y pagos, en el cual vamos a encontrar el servicio de transacciones, de enviar lo que serían las notificaciones, el registrar el pago, el generar los reportes y tipos de parámetros, también lo que vendría a ser el registrar eventos de auditoría. También encontramos lo que sería la interfaz de citas, en el cual el service citas se encarga de lo que sería agendar el usuario y la fecha y hora, modificar ID, cita y datos, cancelar el ID y la cita. También tenemos lo que sería la interfaz de expedientes, donde se va a encargar de registrar expedientes, actualizar los datos del expediente y también adjuntar documentos y buscar expedientes. Y la interfaz de usuarios, en el cual se encarga de crear usuarios, asignar el rol al usuario y modificar usuario, gestionar accesos, ¿no? Eso sería todo por nuestra exposición. Muchas gracias.